Hoy estamos a 15 de noviembre, 7:58 de la mañana, hora de Colombia. Jugaremos dos operativas en la sesión de hoy, a ver qué nos ofrece el mercado. Tenemos entrada de vendedores en la parte superior de la mecha, pero tenemos un número redondo aquí, que también impulsa el precio al alza, ya que la operación es un poco riesgosa. Aquí no podíamos apoyar en la línea para subir, pero tenemos un número redondo que haría que el precio detuviera el avance del precio hacia el alza, entonces se nos vuelve riesgosa también. Tenemos un número redondo, pero tenemos mechas del lado izquierdo, que hace que el precio también siga subiendo. Entonces, hay que saber cómo operamos. Veamos qué nos ofrece el mercado aquí. Así metemos nuestra primera operativa. Vamos a ver cómo reacciona el precio ahí con esa mechita. Reaccionó muy bien hacia la alza. Es una vela de debilidad porque su cuerpo no rellenó la mecha de la vela anterior. Tiene fuerza alcista la vela. Veamos si nos busca este número redondo que tenemos aquí. Ahí nos lo vamos a la baja. ¿Por qué vamos a buscar un movimiento bajista? Porque aquí encontré una mecha. Y encontré una vela roja, igual que acá de este lado también encontré una vela roja. Esperaría que el precio por lo menos quedara con un rechazo, porque esta vela con mecha aquí y esta vela siendo roja, el precio también se detuvo aquí, me daría a entender que por lo menos el precio terminará con una mechita, que es lo que estoy buscando en esa operativa. Miran, profe, y se gana por poco, sí, por 2 pips, 1 pip, lo importante es ganarla, lo importante es tener buen análisis, perfecta operativa, nuestra primera operativa del día. Esperemos a ver qué conseguimos si 5 o 6 minuticos, máximo 8 o 10 minutos de operativa y nos retiramos del mercado con 2 ITM. Esperemos que ocurra, que es por lo general que yo hago. Una sesión de 10, 15 minutos y hasta el día siguiente. Llegamos a nuestro primer ITM, esperemos a ver si encontramos nuestro segundo ITM. Aquí el precio ha intentado subir aquí, tenemos 30 segundos, vamos a ver qué hace el precio en los 30 segundos. Si logra romper este nivel, que ya lo hizo, pero está haciendo de un movimiento brusco, ese no es un movimiento normal de fuerza, porque está haciendo a punta de latigazo. Va a terminar en este nivel. Aquí tenemos mecha todavía y mecha. No pudo romper el nivel. Y aquí tenemos mecha en la parte de arriba, posiblemente la siguiente vela. No, no me gusta ese movimiento brusco. Vamos a dejar pasar la operación. El mercado está volátil ahí. Se vuelve un movimiento confuso. Aquí la vela tuvo reacción en la parte de abajo, en las 3 velas siguientes. Si llegase por la mitad de la mecha, ingresaría a la alza. Pero como no lo ha hecho, evitamos la operación. Aquí está haciendo rechazo, bonito rechazo. Veamos qué hace esta vela si nos rellena la punta de la mecha de la vela anterior. Vamos a ver qué pasa en los 20 segundos restantes. Aquí con nuestra primera operativa positiva. Esperemos a ver la segunda operativa cómo nos va. Esperamos con paciencia una buena entrada. Aquí tenemos entrada de vendedores, vela roja. Veamos cómo llega el precio. Ahí arriba hay un número redondo, este número redondo. Y tengo compradores aquí, vendedores, perdón, porque son velas rojas. Me voy a la baja porque estoy viendo que el precio le está costando romper su último máximo. Lo he intentado 3 veces y no lo pudo hacer. Si la vela tuviera intención alcista, hubiera roto su último máximo. No lo hizo. Y tengo una mecha aquí pequeña que es entrada de vendedores. Y tampoco la rompió. Entonces me da a entender que el precio no tiene fuerza alcista. Por eso es importante conocer la lectura de velas. Mira, justamente se detuvo en la punta de la mecha esta, de la vela verde. Bonita operación, 2-0 en unos como 5 o 6 minutos de operativa. Entonces, cuando se aprende esta hermosa técnica MIR, mecha de rechazo,
para los que no saben el significado de MIR, tiene una alta efectividad, una efectividad como de un 85 o 90% de efectividad. Y en binaria es bastante alto. 2 operativas en corto tiempo de $95 cada operación. Un sueldo suficiente para un habitante de Latinoamérica. Entonces, aquello que de primera vez también de tu video, le invito a suscribirse al canal de YouTube. Aquí en el canal de YouTube hay una lista de reproducción relacionada con el curso MIR, mecha y rechazo. También tenemos en la descripción del video y en el primer comentario fijado encontrarán un link que lo llevará a un canal que tenemos en Telegram, en el cual encontrará información de valor. Y también se comparten operativas con su respectivo análisis, todo basado en la técnica MIR. También dictamos una mentoría personalizada para que aquellos que quieran avanzar su proceso de aprendizaje en la binaria y dejar de perder dinero. Entonces, pueden contactarme al privado de Telegram y con mucho gusto les daré información. Vamos a repasar un poco la entrada. Aquí teníamos entrada de vendedores con esta mecha aquí, vendedores aquí, porque una vela bajista, vendedora aquí, porque es vela bajista. Esperamos que el precio no llegara a la línea morada, esperamos, vemos cómo reacciona, ingresamos automáticamente a la baja, esperando que la vela nos quede así sea verde, pero con mecha. Buscamos un rechazo porque el mercado es fractal. Entonces, como tuvimos fractalidad de mecha aquí, esperaríamos que el mercado también nos diera fractalidad de mecha. Por eso es la entrada ahí. Nuestra segunda entrada. Estamos esperando aquí que el precio me llegara entre las dos líneas moradas. Tengo entrada de vendedor aquí, vendedor aquí, vendedor aquí. Entonces tengo un bloque de vendedores. Si yo tengo entrada de compradores acá, tengo velas verdes del lado izquierdo, no entro a la operativa, porque vendedores y vendedores suman. Vendedores con compradores recta. Porque yo digo, vendedores buscan vendedores, compradores buscan vendedores. Entonces yo tengo vendedores aquí, se apoyan para esta entrada. Inclusive mira que esta entrada, a pesar de que me rompió el último mínimo, el último máximo, que me dio la del anterior, terminó siendo rechazado hacia la baja. Porque estos vendedores refuerzan a esta compra de vendedores. Vendedores buscan vendedores. Entonces, si yo estas velas rojas no tuvieran las velas verdes, no ingresaría, porque compradores buscan compradores. Entonces, esta vela, si no tuviera estas velas rojas, sino solamente estas velas verdes de este lado, posiblemente hubiera terminado verde rellenando y llegando hasta el número redondo que se encuentra en la parte superior. Entonces, por eso ingresé la operativa. Y también de que vi que esta vela tuvo intención bajista en su momento porque tuvo una mecha grande en la parte de abajo. Entonces, son puntos a favor que a través del tiempo vamos detectando y nos da la oportunidad de ingresar a operativas con alta probabilidad de éxito. Y lo que le comenté también, que aquí tengo entrada de vendedores en esta mecha superior. El precio llegó aquí 3 veces, fue impulsado a salsa 3 veces y nunca me hizo un alto más alto. Si en su impulso hubiera hecho un alto más alto, en el movimiento anterior no hubiera ingresado porque hubiera visto fuerza alcista, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, me dio confianza de que el precio no tenía intención de subir. Por eso me voy a la baja, se hace una bonita operativa. Mira que el precio sigue reaccionando con esta zona. Es muy importante trazar zona. Mira esta punta de mecha donde terminó, con la punta de la mecha acá. Mucha gente no traza estos niveles así porque no le enseñan en la academia o en los canales de YouTube. Muy importante trazar niveles en las puntas de mecha. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.